Una niña de 12 años señaló a su vecina con el dedo, y esa mujer murió ahorcada. Pero eso no es lo que te quiero contar hoy. Lo que nadie te ha dicho es lo que había detrás de ese dedo acusador, algo mucho más frío que el miedo, mucho más calculado que la histeria. Quédate hasta el final porque en los últimos minutos vas a descubrir el nombre del hombre que orquestó todo esto. Y cuando lo veas, no vas a poder creer que la historia oficial lo dejó pasar. Corre el año 1692, Salem, Massachusetts. Imagina que estás ahí, una comunidad de 600 personas conectadas, por caminos de tierra y por algo más fuerte que los caminos. La fe en el centro, la casa de reunión, sin decoración, sin comodidad. No era un lugar al que ibas a sentirte bien. Era un lugar al que ibas a ser vigilado por Dios y por tus vecinos. Pero Salem no era un lugar en paz. La corona inglesa les había quitado el derecho a gobernarse sin tribunales estables. Una epidemia de viruela había arrasado la comunidad, y desde el norte llegaban refugiados de guerra, cargando historias de destrucción dentro de un pueblo que ya tenía suficiente miedo. Dos familias poderosas se disputaban el control del pueblo desde hacía décadas. Las facciones estaban formadas, la pólvora ya estaba ahí. Solo faltaba la chispa. Y la chispa llegó desde adentro de la casa del propio ministro. En enero de 1690, Betty Paris, de 9 años, comenzó a tener convulsiones. Su prima Abigail Williams hizo lo mismo días después. El único médico del pueblo los examinó y pronunció algo que no era una expresión de desesperación, era un diagnóstico oficial: la mano del mal está sobre ellas. La pregunta ya no era qué les pasaba, la pregunta era quién lo había hecho. Bajo presión, las niñas nombraron a 3 mujeres: Tituba, la esclava del propio hogar del ministro; Sarah Good, una mendiga que murmuraba al alejarse de las puertas que no la alimentaban; Sarah Osborne, anciana, que rara vez asistía a la iglesia. 3 mujeres, las 3 marginadas, las 3 fáciles de sacrificar. Nadie iba a pelear por ellas. Tituba confesó bajo tortura, dijo que había visto al diablo, que había un libro con nombres, que había 9 brujas, más algunas en Boston, algunas aquí mismo en Salem. Y ahora, detente un segundo. ¿Por qué una esclava sin ningún poder confesaría algo que la condenaría? ¿Quién le había estado hablando al oído durante semanas antes de que abriera la boca? Esa respuesta viene después, pero no te vayas, porque lo que sigue cambia todo. Con esa confesión, el pueblo entero empezó a mirarse diferente. Las acusaciones se multiplicaron. Saltaron más allá de Salem Village. Pueblos enteros en Massachusetts comenzaron a señalarse entre sí. Para junio de 1692, el gobernador Phips creó un tribunal especial, 7 jueces, y una decisión que selló el destino de docenas de personas. Aceptaron la evidencia espectral. Piénsalo, si alguien afirmaba haber visto tu espíritu atacándolo en un sueño, eso era suficiente para condenarte. No había forma de defenderse. No puedes probar dónde estaba tu espíritu. Anoche, el tribunal no buscaba brujas, fabricaba confesiones. Confesar era sobrevivir, negar era morir. 55 personas confesaron, todas sobrevivieron. 19 mantuvieron su inocencia, todas fueron ahorcadas. Pero hay 2 historias que el resto no puede borrar. Rebecca Nurse tenía 71 años, abuela devota, miembro de su iglesia. Por décadas, cuando la acusaron, el pueblo quedó en silencio. 39 vecinos firmaron una petición declarando su inocencia, a riesgo personal enorme. El jurado la declaró inocente. Entonces, las niñas afligidas cayeron en convulsiones en el piso del tribunal. Los jueces enviaron al jurado a reconsiderar. Nurse era demasiado sorda para escuchar la pregunta que le hicieron. Su silencio fue tomado como culpa
El veredicto cambió el gobernador, le concedió un indulto, pero la familia más poderosa del pueblo protestó en voz alta y el gobernador cedió el 3 de julio su propia congregación. La excomulgó, las personas con las que había rezado durante 30 años, ni una sola voz en contra. Recitó el Padre Nuestro en el cadalso. Algo que se creía imposible para una bruja no importó. El sistema la encontró inocente y la ahorcó de todas formas. Giles Corey tenía 80 años. Granjero, su esposa Marta, había sido acusada primero cuando él la defendió públicamente. Las niñas afligidas se volvieron contra él también. Corey había observado los juicios durante todo el verano. Había visto el patrón presentar un alegato, ser juzgado, ser condenado, morir. Y sabía algo más. Si lo condenaban, su tierra sería confiscada. Su familia perdería todo. Entonces encontró el único vacío legal en todo el sistema. No dijo nada, ni culpable, ni inocente, nada bajo la ley. Alguien que se negará a alegar no podía ser juzgado para forzar una respuesta. El tribunal aplicó una tortura antigua. Lo tendieron en un campo junto a la cárcel. Pusieron una tabla sobre su pecho y empezaron a cargarla con piedras. No cedió cada vez que le preguntaban. Daba las mismas 2 palabras más. Peso murió el 19 de septiembre de 1690 y su tierra pasó a su familia, exactamente como él quería. Un testigo registró que su lengua fue presionada fuera de su boca por el peso de las piedras 3 días después. Su esposa Marta fue ahorcada. Y ahora viene lo que los libros de historia nunca te cuentan. Imagina que tomas todas las acusaciones de Salem y las pones sobre una mesa. Empiezas a trazar líneas. ¿Quién acusó a quién? ¿Qué tenían en común los que murieron? ¿Qué tenían en común los que sobrevivieron? Las líneas apuntan siempre al mismo lugar. Thomas Putnam, uno de los hombres más ricos de Salem, el primero en solicitar órdenes de arresto. Su hija Anne, de 12 años, testificó contra 62 personas. Él mismo firmó acusaciones contra 43 personas en un pueblo de 600, y cuando miras los nombres de los acusados, algo se vuelve imposible de ignorar. Rebecca North vivía en una propiedad en disputa con los Putnam desde hacía años. El ministro anterior había tenido a los Putnam como acreedores, los líderes de la facción política opuesta. A los Putnam dentro del pueblo fueron acusados uno por uno. No fue coincidencia. Y entonces llegó la prueba que nadie esperaba hace pocos años. Un análisis de escritura determinó que más de 100 documentos del juicio de Salem, incluyendo las declaraciones de las propias niñas afligidas, fueron escritos por la misma mano, la mano de Thomas Putnam. No eran las palabras de las niñas, eran las palabras de él. La firma de los Putnam aparece en 14 de las 19 ejecuciones. Los enemigos políticos, eliminados, las disputas de tierra resueltas, todo bajo el caos de una histeria que él mismo había alimentado desde adentro. Esto no fue histeria colectiva que se salió de control. Fue una guerra de tierras disfrazada de religión. Lo sabían las niñas. Las usaron desde el principio o creyeron en cada palabra que dijeron. La historia no lo responde. Pero los números sí hablan. En octubre de 1692 las acusaciones empezaron a alcanzar nombres demasiado importantes y entonces alguien acusó a la esposa del gobernador de repente. La evidencia espectral se convirtió en un problema. El tribunal fue disuelto. Un nuevo tribunal rechazó ese tipo de evidencia. Los casos se derrumbaron uno tras otro. El gobernador indultó a los prisioneros restantes. Había terminado 19 ahorcados, 1 aplastado, al menos 5 muertos en prisión, más de 150 encarcelados. El juez Samuel Sewall se paró ante su congregación en 1697 y leyó una confesión pública de culpa.
dedicó un día al año por el resto de su vida a ayunar y rezar por los que murieron. Por su causa el juez, Hathor nunca dijo una palabra. Murió convencido de haber hecho lo correcto. Uno de sus descendientes, el escritor Nathaniel Hawthorne, tenía tanta vergüenza de él que cambió la ortografía del apellido familiar para poner distancia entre su nombre y lo que ocurrió aquí. Y sin embargo, para algunos, todavía no había terminado. Un grupo de estudiantes de octavo grado en Massachusetts notó que un nombre faltaba en todas las listas de indultos: Elizabeth Johnson Jr., condenada por brujería en 1692, legalmente culpable durante 330 años. Fueron ellos quienes lo llevaron a su senador estatal. Se aprobó una ley 330 años después de su condena. Elizabeth Johnson Jr. fue finalmente exonerada por niños. Y ahora te pregunto algo que no tiene una sola respuesta correcta. Si Thomas Putnam hubiera vivido hoy, con el mismo poder, las mismas ambiciones y las mismas enemistades, ¿qué herramienta usaría en lugar del miedo a las brujas? Escríbelo abajo, leo todo.